tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este martes juntos para seguir nuestro estudio, para seguir aprendiendo, para que se nos sigan abriendo nuestros ojos del entendimiento, para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué no me acompañas a orar para que el Señor nos hable? Mi Dios y Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender, Señor bendito, y a digerir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Hermanos, es tan emocionante todo lo que estamos estudiando. Estamos en Mateo capítulo 20, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Es el versículo 18, y habla del que será traicionado el Señor, entregado a la persecución. Aquí vemos algo muy importante. El traidor no es nombrado. Sin embargo, note las palabras, será entregado, paradotersetai. La frase significa librado en manos de. En la misma palabra griega traducido con entregarán del versículo siguiente, ¿quién entregaría a Jesús para ser perseguido y ejecutado? Jesús no nombra a la persona que lo va a hacer. Las Escrituras enseñan que 3 personas se entregaron a Jesús para ser sacrificada. Tenemos que entender eso. La segunda cosa que vemos aquí es que los perseguidores de Jesús son nombrados. Serían los judíos, en particular los líderes entre los judíos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. No dice el nombre de la persona que nosotros sabemos quién lo entregó, pero no fue él fue nada más un medio. Fueron otra vez los judíos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Pero note que ellos solo serían los perseguidores, no los verdugos. Por la ley les estaba prohibido realizar ejecuciones. Ellos debían entregarlo a los gentiles para que ellos lo ejecutaran. Hay un simbolismo en esto. Tanto judíos como gentiles, el mundo, son culpables de la muerte del Hijo de Dios. Todos, los judíos y los gentiles. Él murió por nuestros pecados. En su muerte Cristo debía llevar el pecado, tanto de judíos como de gentiles. Debería de reconciliarnos a ambos, es decir, reconciliar al mundo con Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:16, mis amados, dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es tan profundo lo de la muerte de Jesús. Es tan profundo la muerte en la cruz, mis amados, que necesitamos nosotros también profundizar en ello. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesús estuvo dispuesto a derramar su última gota de la sangre de su cuerpo para salvarte a ti y salvarme a mí y reconciliarnos con Dios. ¡Qué maravilla es la muerte de Jesús! Hay un parteaguas, hay un antes y un después. Aún la historia, aún el mundo dice antes de Cristo y después de Cristo. Aún los ateos tienen que aceptar que la muerte de Jesús fue un parteaguas. Dice en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una verdad aquí en la que pocas veces se piensa. Debemos pensar frecuentemente en la muerte, así como el Señor Jesús
estuvo obsesionado con ella. A veces los cristianos pasamos por alto la muerte de Jesús y solamente la recordamos cada mes que tomamos la Santa Cena. Pero tenemos que recordarlo porque fue por medio de la cruz que nosotros hemos sido salvos de la muerte y del infierno. 3 razones por las que no debemos huir ni negar este pensamiento. La muerte es un asunto eterno, así como la vida es un asunto eterno. La muerte ya no debe ser temida, debemos de aceptarla como lo que es. Debemos vivir muriendo diariamente, negando constantemente el ego. Tenemos que entender Jesucristo, el dolor, la muerte, el sufrimiento, alcanzó su clímax en el sufrimiento de Jesucristo. Él sufrió en grado extremo, en un sentido absoluto. Dice Isaías que no había nada sano en su piel, en su cuerpo, despreciado y desechado. Entonces tenemos que entender, pero en medio de tan terrible sufrimiento hay algo que es muy precioso. Es que la muerte de Jesús fue de gran estima a su propio corazón. Fue de gran estima a pesar del terrible sufrimiento que debió soportar. De una manera desconocida por el hombre y que el hombre jamás podrá entender, Jesús dirigió su corazón y su rostro a la cruz. Él estaba preparado para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era el foco central del propósito de Dios por toda la eternidad. La cruz fue de gran estima a su corazón porque esa era la voluntad del Padre, que muriera en la cruz. Al morir podría complacer a su Padre y el complacer a su Padre era el objetivo supremo de su vida. El Señor Jesús vivió para agradar a su Padre y el Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya, mis amados, la cruz fue de gran estima a su corazón porque fue el medio mediante el cual ganara mucha gente, a muchas generaciones, a muchas razas. La cruz fue de gran estima a su corazón porque mediante la muerte Él sería hecho autor de la salvación del hombre. La cruz fue de gran estima a su corazón porque mediante la muerte destruiría el poder del diablo sobre el hombre, es decir, destruiría la muerte. La cruz fue de gran estima a su corazón porque mediante la cruz iba a reconciliar a todos los hombres, a reconciliarlo tanto con Dios como los unos con los otros. La cruz fue de gran estima a su corazón porque mediante la muerte volvería a su glorioso anterior, a su gloria anterior, la cual había tenido con su Padre antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilla es, hermanos! No podemos dejar de pensar en lo que significa el sufrimiento tan tremendo de Jesús. Hay un canto que dice: ¿con qué te pagaría? Con nada. No podemos entender lo que significa el sufrimiento de la cruz, pero sí entendemos que fue para reconciliarnos con el Padre. Y si tú en esta tarde te das cuenta que no estás reconciliado con Dios, que estás alejado de Dios, o si le conociste ahora te has alejado, la cruz de Cristo nos reconcilia con el Señor. Así que tenemos que apreciar la muerte de Jesús como lo que significa, la que nos reconcilió, porque fue por su muerte que nosotros ahora tenemos vida y vida eterna. Tenemos que darnos cuenta de lo doloroso que fue la muerte en la cruz. Pero Jesús estuvo dispuesto, dice que poniendo los ojos en el gozo de la salvación. Él, al recordar que por esa cruz íbamos a ser salvos, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por nosotros. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, fue muy doloroso para ti, Señor, ver a tu Hijo en la cruz. Fue muy doloroso, Señor bendito. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta tarde, para que tú nos hagas conscientes del sufrimiento, del dolor, de la tribulación del Señor Jesús, y apreciemos, Señor, cada día, Señor bendito, apreciemos el sufrimiento y la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado juntos. Los espero mañana miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.